así que pues estaremos de 3 a 4 hablando del área de influencia. Y pues el próximo lunes, ¿no? Lunes a la 1, la idea es hacer el ejercicio conjunto, ¿vale? Con sus datos sería maravilloso, pues porque hace parte como de la nota que les hablaba la profe Franci, pero claramente, seguramente nos va a tomar, o sea, el lunes yo creo que haremos el ejercicio conjunto del área de influencia para el componente biótico, ¿sí? Igual estaría pendiente el componente abiótico y el socioeconómico. Entonces, la idea es que con esa base pues que vamos a tener el lunes, ustedes puedan generar lo propio con los componentes que faltan. Al final, como vamos a ver hoy, el área de influencia tiene que ver es con la integración de estas tres zonas que se generan por cada componente. Entonces, como les decía, si pueden de una vez utilizar sus datos en el ejercicio, maravilloso. Si no, como les decía, yo este fin de semana le haré llegar a la profe Franci una carpeta de datos para que entonces ustedes allí la descarguen en casa y entonces podamos hacer el ejercicio compartido, ¿vale? Bien, permítanme, yo aquí descargo la información, la presentación de hoy. Como pues quedamos la clase pasada, hoy vamos a hablar sobre el área de influencia, ¿no? Sobre ese marco, digamos, técnico de la definición del área de influencia. ¿Listo? Entonces, bueno, es un poquito larga, pero vamos a abordarla lo más rápido. Ah, no estoy compartiendo, no. Permítanme, comparto la pantalla. Creo que ya. Bien. Bien, entonces, ¿por qué se modificó la definición del área de influencia? Era un poco arbitraria la forma en cómo se definía un área de influencia antes. Entonces, bueno, hoy día contamos ya con metodologías mucho más técnicas, un poco podría uno decir, sobre la definición o la entrega de un estudio ambiental. Ustedes creo que lo han visto desde la página de la ANLA, ¿no? Todos estos documentos técnicos y metodologías generales para la elaboración de estudios ambientales. Entre ellos, el del 2010, que pues, es el que está vigente, y pues es el que indica, como lo dice su título, aquellas como temáticas generales para la presentación de cualquier estudio ambiental, es decir, puede ser un diagnóstico ambiental de alternativas, una evaluación de impacto o un plan de manejo. Bien, todo parte de los términos de referencia. Yo imagino que ya el concepto es un poco familiar para ustedes, ¿no? Los términos de referencia son, como dice allí, esas instrucciones muy técnicas y genéricas que presenta la autoridad ambiental. De hecho, está para todos los sectores productivos y que se tienen en cuenta para que efectivamente se genere un estudio ambiental, pues dentro de los términos, ¿no? Técnicos y más precisos, ¿no? Bueno, los términos ya sabemos que los términos de referencia están en la página de la ANLA. Ahorita vamos a revisar, pues porque de hecho allí en la página también es donde reposa el documento que define el área de influencia. Pero digamos que es allí, en estos documentos técnicos, como los términos de referencia y como la definición del área de influencia, donde la autoridad ambiental intenta, sí, como complementar y precisar un poco más la entrega de documentos pues, sí, técnicos y de estos estudios ambientales, ¿no? Bien. Bueno, esto es respecto al documento metodológico que veíamos. Lo interesante, bueno, y eso es importante también mencionarlo, este documento metodológico que les mencioné, o bueno, que estaba presentándose en la primera diapositiva, realmente de alguna manera
ratifica la necesidad de entregar la información en medios cartográficos, ¿no? Datos geográficos espacializados que permitan, digamos, en estudios superiores o comparar esa información con otro tipo de datos, ¿no? Entonces ya, bueno, claramente se espera un documento, ¿no? Un documento técnico en cualquier estudio ambiental, pero el acompañamiento de la parte cartográfica es fundamental. Entonces, esto, para no hacerlo más largo ahorita, yo les envío el link, creo que aquí estaba en la primera diapositiva, ya no recuerdo si estaba acá. Sí, voy a compartirles este link en el chat de la clase para que ustedes allí en casa puedan abrirlo, revisar ese documento, es un PDF, ¿no? El PDF que les decía que de alguna manera involucra este componente cartográfico fundamental, ¿no? En la elaboración y presentación de un estudio ambiental. Bien, pues esto es básicamente lo que hay allí en este documento. Como les decía, no me quiero pues sí, dedicar mucho ahorita a los componentes del documento. Ustedes seguramente allí los van a revisar y los van a mirar con calma, pero a lo que sí voy es que, bien, como digamos tema importante de esta nueva metodología, los componentes ambientales, la forma de caracterizar un área antes de la implementación de un proyecto de inversión, pues debe ser geográfica, ¿no? Hoy día todo, chicos, todo es posible ser georreferenciado, cualquier infraestructura, objeto que uno reconozca en territorio, inclusive hasta una tendencia, ¿no? No necesariamente pensar que los mapas son para representar objetos que existen sobre el territorio, sino también aquellos que uno no ve directamente, sino que reconoce, ¿no? Uno puede representar condiciones atmosféricas sobre capas geográficas, ¿no? Condiciones del subsuelo, de la geología, de la geomorfología, ¿no? Todo es posible ser representado espacialmente, ¿no? No sé si ya en este curso hablábamos hasta las tendencias, ¿no? Todo lo que uno puede, hoy día, ¿no? Cuando se generan tantos datos en las redes sociales, ¿no? Que son tan activas, cada clic que ustedes hagan, cada like que ustedes hacen, pues es eso, ¿no? Una tendencia, un patrón de tendencias, ¿no? Y así hay muchas empresas que pueden identificar como nichos de venta o sin ir más lejos, el tema de las elecciones, ¿no? Ahorita en Estados Unidos, ¿no? Cómo planear estrategias, en qué estados necesito ganar o sí, ganar adeptos, ¿no? Bueno, todo eso lo identifican más rápidamente, pues a través de mapas, ¿no? Tendencias de votación, formas de pensar, etc. Entonces, todo es susceptible a ser georreferenciado. Por eso la entrega hoy día de un proyecto a la ANLA es básicamente sobre información geográfica. Todo se puede caracterizar a través de capas de información. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es la idea? ¿No? Identificar el proyecto, ¿no? Aquella obra que va a ser implementada en una zona geográfica y que va a generar un impacto, una atención sobre el territorio, identificar esa actividad, ¿no? En todas sus fases, en todas, inclusive hasta la del desmonte y abandono, ¿no? Porque todas las fases del proyecto van a tener alguna implicación en alguno de estos medios, ¿sí? O componentes. Entonces, si yo logro identificar, ¿no? La actividad, el medio a través de capas de información geográfica, pues puedo identificar cuál efectivamente va a ser esa zona o ese sector de influencia directa al proyecto, ¿sí? Si el proyecto es puntual, yo no puedo decir que la afectación es justo donde se está haciendo la excavación, por decir algo, ¿sí? Seguramente allí estoy removiendo unos componentes en el subsuelo o modificando algunos cauces en la hidrología que más abajo o aguas arriba va a representar un cambio importante en las condiciones, no sé, vegetales, ¿no? O fenológicas de ciertas plantas y así sucesivamente se pueden generar cambios. Entonces, lograr definir el área de influencia a través de esa caracterización ambiental es digamos, la apuesta de la ANLA hoy día en su metodología.
Entonces voy a copiarles este otro link que está acá. Porque sobre este documento ya hay, digamos, una apuesta, como les decía, ¿no? De cómo identificar y delimitar esa zona de influencia. Voy a abrirlo con ustedes aquí. Si ustedes cargan en un explorador de internet ese link, van a entrar efectivamente a la página de la ANLA y van a identificar directamente ya la guía, ¿sí? La guía para la definición y delimitación del área de influencia. Yo se las recomiendo, revísenla. Pues vamos a, digamos, a tratar de generar nuestro ejercicio a partir de lo que se define aquí. Pero veo en este momento que está siendo actualizada. ¿Sí lo ven? Guía en proceso de actualización. Solamente se ve la portada, ¿no? Entonces, permítanme, yo no sé, Francis, si tú sabes, yo puedo compartir desde aquí, desde Collaborate, un documento en PDF o te lo envío para que... No, es más fácil que me lo envíes en PDF y yo lo subo, pero déjame porque yo les había subido ya una metodología a la página. Ah, Profe, su merced ya no sí, la señor. subió. Sí, eso sí. ¿Ah, sí? Debe ser entonces. Ah, Sí, maravilloso. ellos ya lo tienen desde principio de semestre dentro de los documentos de apoyo de la materia. Ah, maravilloso. Entonces, chévere, chévere que lo tengan allí. Fíjense que, como les decía, ya hay como una estrategia mucho más técnica en la definición del área de influencia. No es tan arbitrario decir que si mi proyecto es puntual, entonces 150 metros alrededor de ese punto o de esa excavación es que se define el área de influencia para el componente biótico o el abiótico. No, eso realmente el mundo real no se comporta de esa manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, fue muy interesante tener ya este tipo de documento, ¿sí? Bien, vamos a verlo en este momento de manera muy general, pero yo creo que más o menos ustedes ya intuyen cómo va a ser el ejercicio. La propuesta es generar un área de afectación, ¿no? En cada uno de los componentes, en el componente biótico, en el abiótico, en el socioeconómico. Cada uno de esos, bueno, la afectación del proyecto en cada uno de esos componentes obviamente tiene un rango de influencia diferente. Al final, el área de influencia de su proyecto será la suma de esas áreas que usted calculó por cada uno de sus componentes. ¿Sí? Esa es, digamos, como la estrategia del ejercicio. Entonces, eso es lo que intentaremos hacer, ¿no? Fíjense que inclusive puede que sean áreas no necesariamente continuas, ¿no? Todo depende primero de la unidad de análisis que usted decida trabajar en las capas, ¿no? Del tipo de actividad que se esté generando y de las condiciones locales, de ese contexto geográfico que existe, que es real, que está allí en el territorio y que por eso no puede ser un valor arbitrario de 150 metros alrededor de la excavación será entonces mi área de influencia, ¿no? ¿A cuento de qué? O sea, ¿de dónde salió ese valor? ¿Quién lo definió? ¿Sí? Alguien lo asumió y entonces de ahí para allá todo el mundo decidió que esa era la forma de generar un área de influencia. Entonces, no, ahí digamos que es importante ver que a hoy la metodología no la incluye. De hecho, creo que en ese proceso de actualización de todos esos instrumentos de estudios ambientales, en este caso el de la licencia, el más relevante o el cambio más importante, diría yo, ha sido eso, modificar la definición del área de influencia, ¿no? Antes inclusive se hablaba de un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. Entonces, la directa, efectivamente, donde se generó el campamento, la excavación, ¿no? Y la indirecta, un área, un buffer alrededor de las zonas, ¿no? Donde se generó el proyecto y ya, esa es la forma de calcular las áreas de afectación. Como les decía, no, hoy eso no es aceptable por la ANLA, ¿no? ¿Qué se debe hacer ahorita?
generar un área de influencia por componente. ¿Por qué? Pues porque según la obra, según las actividades que se generen en la obra, pues cada componente tendrá una afectación diferente en términos de magnitud y en términos de intensidad también, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Esta nueva delimitación, entonces, del área de influencia, pues es una unidad de análisis mucho más real, ¿no? Que se acomoda mucho más a un contexto geográfico, ¿sí? A un contexto que realmente esté asociado con el territorio, ¿no? Otra cosa importante, y espero que lo tengan allí apuntado pues en rojo, es que estas áreas de influencia no necesariamente son coincidentes con divisiones político-administrativas, ¿no? Con límites departamentales ni municipales, pues porque la naturaleza no se comporta así. Nuestros límites administrativos sí es una forma, de hecho, de administrar áreas, territorio, pero ustedes saben el tema hoy de la modificación de eso, ¿no? La ley orgánica, cómo se espera que realmente esas unidades administrativas cambien un poco, porque hay cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Si ustedes piensan un poco en el departamento de Bolívar, ¿no? Pues uno la asocia como a Cartagena, chévere, sí, playa, costeños, pero el sur del Bolívar, el sur de Bolívar es completamente diferente, no tiene nada que ver con la costa, ¿no? Son zonas de montaña, de piedemonte, pero es el mismo departamento. Entonces, imagínense cómo es de complicado, yo me imagino, para la gobernación de Bolívar, tener que manejar un territorio tan disímil, ¿no? Entonces, no, mejor dicho, casi que yo les podría decir prohibido utilizar áreas o límites administrativos para generar áreas de influencia. No, lo que esperamos con esta metodología es identificar cómo se comportan las coberturas naturales, ¿no? Cuáles son las relaciones que se presentan entre la geología, la geomorfología, los suelos, las coberturas vegetales, y ustedes saben que eso no tiene nada que ver con los límites administrativos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, no deben coincidir con límites administrativos y también, digamos, el ejercicio que nosotros vamos a realizar, pues no en todos los componentes las condiciones son las mismas o el impacto o la afectación es la misma. Entonces uno puede tener, no sé, en el componente socioeconómico un área mucho mayor a la que puede identificar en el componente abiótico, por ejemplo. Inclusive puede que, bueno, no ha pasado, pero puede que tampoco tampoco se intersecten, ¿no? Eso, volvemos al punto, depende de la condición. Bien, entonces, dentro de la parte conceptual, que yo creo que también ya lo han abordado con la profe Franci, ¿no? Manejar los conceptos de componente, medio, grupo de componentes, pues aquí también es fundamental, ¿no? Definir el área de influencia tiene que ser inicialmente por componente, ¿vale? Perdón, por medios a través de componentes. Pero usted, si quiere, puede agregar un grupo de componentes para poder definir su área o su área de influencia, ¿no? Vamos a verlo con calma. Bueno, estas son las definiciones que ustedes encuentran allí en el documento, ¿no? ¿A qué nos referimos con el medio, ¿no? Abiótico, biótico, socioeconómico, digamos el marco, y los componentes, aquellos aspectos que definen o caracterizan cada uno de sus medios, ¿no? Bien. Bueno, sí, esto simplemente son como apartes importantes de ese documento de definición del área de influencia, ¿no? No solamente definir el área de influencia es esa parte de la primera fase de un proyecto o de un estudio ambiental, sino que realmente definir estas áreas van a estar involucradas en todos los demás, digamos, capítulos o componentes de un estudio ambiental, en la parte de la caracterización, en la parte de la zonificación, inclusive en las medidas de manejo, también este concepto de área de influencia y la forma en que calcula, en cómo se
genera a través de un SIG también puede ser implementado en cualquiera de ellos, en una zonificación, en una caracterización ambiental, etc. Ventajas, también la ven allí en su documento, ¿no? Efectivamente, hace mucho más efectivo el trabajo, ¿no? El proyecto, ¿no? Poder identificar de manera anticipada aquellos, digamos, zonas que son muy sensibles a ser modificadas por el proyecto, pues de alguna manera me permite anteponerme a una situación, planificar mejor medidas de manejo, orientar prevenciones, ¿no? Generar mitigaciones. Entonces, claramente, si yo hago este primer proceso de definición de área de influencia de manera correcta, pues tendré muchas ventajas en ese sentido en mi proyecto, ¿no? Identificar de manera muy puntual dónde se desarrollan acciones de seguimiento, de monitoreo, de control, ¿no? Fíjense que igual estamos impactando o alterando una condición natural que en ella misma mantiene unas dinámicas particulares que se han venido desarrollando por muchísimos años, ¿no? Han evolucionado con el paso del tiempo. Entonces, es importante identificar, ok, dónde puedo generar en caso tal, ¿no? Ciertos controles o bueno, monitoreos que me permitan de alguna manera anticipar, ¿no? Una condición grave, complicada, difícil. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de generar nuestra área de influencia? Y eso digamos en términos generales. Primero, bueno, identificar nuestro proyecto. ¿Qué tipo de proyecto es el que se va a emplazar? Es decir, ¿cuál es la actividad que se va a generar allí y que requiere un estudio ambiental? ¿Es una ampliación de vía? ¿Es una excavación? ¿Es una, no sé, exploración minera? No lo sé, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad? Y como les decía, identificar todas esas fases asociadas a esa actividad que de alguna manera genera cada una de ellas un tipo de afectación directa. Eso es importante. Entonces, tener una descripción muy clara de esa actividad, ¿no? Y de todas esas fases asociadas a esa actividad que generan de alguna manera un efecto. Los componentes, ¿no? La caracterización biótica y socioeconómica en términos de capas geográficas, ¿sí? ¿Dónde obtenemos esa información? Pues como hemos estado haciendo, ¿no? Buscándola en internet, identificando qué tipo de información hay, ¿sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, al principio de la metodología habla de, listo, tengan en cuenta que si usted va a definir su área de influencia, tengan en cuenta estas tres etapas: precampo, campo y poscampo. Digamos que nosotros estaríamos en la etapa de precampo, es decir, consultar la información disponible en las entidades que producen información oficial para el país, como ustedes aquí están viendo algunas de ellas, ¿sí? ¿Cuál es la información geográfica que ellos por años han generado y han levantado? Por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano ya tiene caracterizado el país en términos geomorfológicos, geológicos, y ha sido un trabajo de mucho tiempo, muy riguroso, y que son capas de información que claramente requerimos antes, ¿no? Necesitamos revisar antes de ir a campo. Después de revisar esa información, ¿no? Y de cruzarla y de hacer los ejercicios que vamos a hacer nosotros, pues eventualmente tendríamos que ir a campo y confirmar claramente esas áreas que nos dieron a nosotros, ¿sí? Esas zonas de influencia que nos dieron a nosotros por análisis espacial y por componente, pues tenemos que confirmarlos con la condición real de campo. Y entonces allí es donde tenemos que ir y generar seguramente algunos métodos para muestreo, ¿no? Para todos esos requerimientos técnicos para el levantamiento de cierta información, tenemos que pues digamos, precisarlos en campo, pero ya sabemos dónde, ¿no? Dónde hacer precisamente el muestreo de agua, el muestreo de suelos, ¿no? El muestreo de las condiciones de la cobertura vegetal, ¿no? Generalmente uno, que pues, está formándose aquí en ingeniería ambiental, está asociando mucho este tema al muestreo, ¿no? Al muestreo y al levantamiento de información técnica del componente suelo, del aire, del agua, ¿verdad? Pero no olvidemos también el componente socioeconómico,
¿sí? Si yo identifico, por ejemplo, en esta etapa de precampo, que no tengo mucha información socioeconómica o de las poblaciones que allí en este sector se ubican, pues claramente eso me indica que en mi fase de campo, ese levantamiento de información a las comunidades tiene que ser prioritario porque no lo tengo acá como capas geográficas. ¿Mm? Entonces tengo que ir y hacer mis propios talleres, ¿no? Y tratar de complementar lo más que pueda aquella información que desde esta primera fase no logré conseguir. ¿Mm? Después de ir a campo, de hacer ese levantamiento de datos, ese reconocimiento, de tomar información, pues preciso, ¿no? Esos polígonos, esas áreas que me dieron utilizando los mapas, ¿no? Eso es básicamente como la intención de este documento. Entonces, bien, dijimos que necesitamos primero identificar claramente cómo es la actividad. Segundo, tener una buena información cartográfica de todos los medios, del abiótico, del biótico y del socioeconómico, tratando de, pues partiendo de la información secundaria, de la documental, de aquellos datos que podemos buscar en las entidades y pues si podemos directamente de la información primaria. ¿Listo? Eso nos permite, como les decía, definir nuestras áreas de influencia por medio, ¿a través de qué? De la integración de componentes, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, esto que está aquí es simplemente un esquema que también yo creo que lo están viendo allí en su documento, son imágenes tomadas de ese documento. Fíjense aquí, este es un proyecto lineal, ¿no? Es un tramo de vía, ¿no? Que es, digamos, donde se generará la obra. Pero miren las áreas asociadas al tema biótico, abiótico y socioeconómico, ¿no? Depende de la información, depende del análisis que se esté dando a los datos. Y al final, mi área de influencia tendría que ser la integración de esos tres, ¿no? Del área de influencia social, del biótico, del físico. Fíjense que aquí el límite municipal y el departamental no tienen nada que ver. Por aquí va el límite municipal, alcanzó a ver una línea, no se alcanza a ver el departamental, ¿sí? Pero fíjense que los límites administrativos no tienen que ver con la definición del área de influencia. ¿Mm? Este es otro tipo, miren, es una obra lineal, ¿no? Es un proyecto lineal que no tiene nada que ver con que el área de influencia nos haya dado un gusanito y alrededor de esa línea, nada de eso, ¿sí? No tiene nada que ver. Aquí este es un proyecto ya de un área mucho mayor, fíjense cuál sería, pues según los análisis y el trabajo de campo y el análisis que haga el grupo, pues consultor, definen esas áreas, ¿no? Pero fíjense que generalmente este tema del área de influencia social es mucho mayor, ¿no? Seguramente una obra o un proyecto en tierra de una magnitud importante, claro que afecta de manera importante a las comunidades locales, ¿no? Y bueno, aquí es como el común denominador en estos dos ejemplos, ¿no? Vemos aquí en verde el área de influencia biótica, el social, el físico, etc. ¿Alguien quisiera preguntar algo? Ya saben, con total libertad pueden usar el audio, ¿no? Yo no estoy viendo en este momento el chat, así que no sé si es una pregunta o... ¿Ah? ¿Todo bien? Sí, Maye, Laura nos pregunta Dime. que cómo se define entonces hasta dónde se ve afectado un componente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Pero digamos para darle un avance a Laura. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que en el área de influencia biótica, espérate a ver si aquí yo tengo algo. No. Vemos aquí en otra, para no dejar el tema cortado. Miremos esta diapositiva de acá que nos puede ayudar un poco. Por ejemplo, voy a definir cuál es el área de influencia del medio biótico. ¿Sí? Dijimos que necesitábamos identificar algunas capas geográficas que representaran el medio biótico, ¿no? Entonces, no sé ustedes cuáles han descargado, pero seguramente capas geográficas que representen distribuciones de especies,
¿no? Endemismos, ¿no? Todo eso está asociado al Instituto Humboldt, ¿no? Instituto de la Biodiversidad. Las capas de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas naturales, claro que también tienen que ver con el medio biótico. Eh, eh, Coberturas naturales, las coberturas vegetales, ¿sí? O sea, todas esas capas que tienen que ver con lo biótico, con los organismos vivos, incluyendo flora y fauna, ¿sí? Si yo voy a definir cuál es el área o la influencia de un proyecto de excavación, por ejemplo, en el medio biótico, pues yo tengo que identificar de esas capas, directamente la capa afectada será seguramente la de ecosistema, la de cobertura, la distribución de especies, ¿no? ¿Qué tipo de cosas afecta allí? ¿No? Puede que esté afectando los procesos ecológicos que se generan allí, la actividad entre los organismos, ¿no? Puede que si yo genero un proceso de excavación ahí, cambie la distribución de las especies de la fauna silvestre. ¿Quién me determina esto también? Obviamente recuerden que estos proyectos de evaluación de impacto son ejercicios que se trabajan con grupos multidisciplinarios, ¿no? Y en este componente claramente ustedes tendrán el acompañamiento del biólogo, del ecólogo, ¿no? El botánico, ¿no? El ingeniero forestal, que de alguna manera pueden sí, representar o dar claridad a esas capas geográficas. Si yo hago una excavación allí, depende de la magnitud de la excavación, depende del tipo de coberturas, pues eso va a tener una afectación directa. Entonces, fíjense que definir hasta dónde va la afectación del medio biótico, en este caso, tiene que salir de una discusión colegiada, ¿no? De los profesionales que están involucrados con este ejercicio. Seguro que ustedes aquí durante estos 4 años de estudio, algo de esto también han manejado, ¿no? En sus clases de ecosistemas con el profe Guillermo, pues porque finalmente uno como ingeniero ambiental se supone que es el llamado a integrar todo eso, ¿no? Uno aquí en la carrera ve un poquito de suelos, un poquito de agua, un poquito de aire, un poquito de conservación, de una cantidad de temas que precisamente en ejercicios como estos es que uno integra todo ese conocimiento que ha acumulado estos años de estudio, ¿no? Entonces, pero para ser lo más práctico, ¿no? O sea, ok, yo ahí discuto con los biólogos, con los ecólogos, y sí, terrible la distribución del colibrí, ¿no? Gravísimo, es una especie endémica, ¿no? Es que entonces no se puede hacer. Este corredor de aquí es más intocable porque si no acabaríamos con una serie, no sé, de organismos importantes, ¿no? Entonces, lo que uno hace en términos geográficos es identificar, listo, necesito entonces evaluar la capa de ecosistemas, por decirlo de alguna manera, en esa discusión, dijimos, decidieron, sí, efectivamente, de un proceso de excavación, lo que más va a verse alterado es la capa de ecosistemas. Si yo remuevo un hábitat de un ave, pues eso, digamos, la consecuencia de eso será que pues el ave ya no va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, si yo evalúo esta condición, seguramente ya puedo, digamos, de alguna manera no incluir mapas de distribución de ciertas especies. O sea, no, o prescindir de esos mapas porque con una evaluación de esta capa logro entender cómo esas especies también viajan, ¿no? Y fíjense que esta capa no es una capa independiente que por allá alguien sacó de la manga, ¿no? Esto es toda una construcción de otras cosas, inclusive de cosas abióticas, ¿no? Generar un mapa de ecosistema involucra una condición climática particular, ¿no? Entonces yo estoy hablando de bosque subsítico, pues eso es porque allí la humedad y la precipitación es nula, ¿no? Entonces, todas estas características que finalmente vienen siendo del componente abiótico, de alguna manera, pues su resultado o consecuencia es ciertas condiciones en el territorio, ¿sí? Entonces, definir qué capas involucro en mi proceso de definición de componente abiótico es una discusión, como les decía, multidisciplinar. Pero digamos que ustedes en su ejercicio de discusión inclusive con la comunidad y con los técnicos, decidieron que hay que evaluar una capa de distribución de especies de fauna, hay unos endemismos que también los tenemos espacializados, hay unas zonas de peligro de extinción, están las coberturas vegetales y los ecosistemas naturales.
Imaginen que cada uno de estos temas es una capa de información, ¿sí? Un nivel de información geográfica. Entonces, lo que yo hago es generar una valoración. De una condición cualitativa genero una valoración, una valoración numérica para que yo pueda generar una suma de capas y bueno, y seguramente también definir unos pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre acá, la capa de coberturas vegetales. En la zona donde se va a hacer, digamos que es esta de acá, ¿sí? Esta es la capa de coberturas vegetales. Las manchas más oscuras, digamos que son páramos. Las grises son bosques. Y las más claritas, digamos que son pastos. Es cobertura vegetal. Bueno, coberturas, ¿sí? Pues yo tengo que darle una calificación a esos polígonos. Claramente, si yo altero con una excavación la cobertura de pastos, pues no va a tener el mismo efecto que si yo altero una cobertura de páramo. Entonces, si yo genero una escala de valoración, en este caso de 1 a 3, no quiere decir que sea esa, y yo asumo que a todo lo que yo le voy a poner 3, es esa condición de la capa donde realmente hay un riesgo muy alto, es muy vulnerable esa capa a cualquier perturbación, que no puede recuperarse fácilmente, ¿sí? Entonces van a ser esas zonas, no, todo lo que yo califique con 3 son esas zonas o esas áreas que en términos biológicos, porque acuérdense que estamos hasta ahora evaluando lo biológico, pues son muy frágiles, ¿sí? Muy frágiles a cualquier perturbación y no es tan fácil que se recupere. A lo que le pongo 2, pues a lo que es igual importante, pero que puede recuperarse. Y le pongo 1 a aquellas zonas donde, pues si yo genero la obra, pues no va a representar un cambio natural trascendental, ¿sí? Entonces yo podría ponerle a mi capa de coberturas vegetales en las manchas de páramo el valor de 3, en las manchas de bosque el valor de 2 y en la mancha de los pastos el valor de 1. ¿Sí? Porque si bien en los pastos también hay unas comunidades y unos hábitats para ciertas ranas o insectos, pero lo que les decía, ¿no? Finalmente la perturbación que se generaría en un área de páramos, perdón, de pastos, pues no involucraría una diversidad tan alta como lo que yo haría en una zona de bosque, por ejemplo, una excavación en un bosque, bueno, para. Y entonces eso es lo que tengo que hacer con todas las capas. La capa de cobertura vegetal ya no va a ser aquí páramo, bosque, pastos, sino 3, 2, 1. Polígonos con valores, números. Pero no llega ahí, porque digamos, ok, califico todas estas y después las sumo. No, no es tan fácil, ¿verdad? Porque no perdamos de vista la complejidad del mundo real. ¿Tiene acaso el mismo peso evaluar una cobertura vegetal con respecto a una capa que yo tenga donde vea efectivamente que hay especies en peligro de extinción? Digamos que somos un país, ¿no? Aquí endémico también está muy asociado, ¿no? Imagínense que fuera una especie endémica y aparte de todo en peligro de extinción. Es decir, que fuera una especie vegetal o de fauna que solamente tuviéramos aquí en el país y que aparte de todo estuviera en peligro de extinción. Pues claramente esas zonas deberían excluirse de la obra, ¿no? Y entonces uno como ingeniero ambiental tendría que buscar alternativas, no para cerrar la obra, sino tal vez para modificarla o cambiarla, pues porque no podemos ir en contra de algo como tan importante, ¿verdad? Entonces, por eso aquí todas las capas no pueden ser las mismas. Si yo tengo una capa que me está diciendo dónde están, por ejemplo, que sea esta, lo que esté en gris es especies en peligro de extinción, lo que esté en blanco, no hay problema. Pues yo debo ponerle a estas manchas grises, debo ponerle el valor de 3, porque son muy frágiles, muy importantes, ¿no? Y a estas de aquí que no tienen problema con el tema de la extinción, pues puede que sean áreas con el valor de 1, ¿sí? Pero les decía, ¿no? Seguramente si usted evalúa también con el biólogo, con el ecólogo, pues le va a decir, mire, no podemos, o sea, esto es realmente importante. Ok, como con las notas, entonces esto va a pesar el 25%,
¿sí? Esto el 15, esto el 20. Esto es importante, pero no tan importante como esto. El endemismo y las zonas de extinción, el biólogo a ustedes les puede decir, mire, esto es lo más importante. Entonces usted tiene que llegar también a consensos con el grupo, ¿no? Y decir, listo, entonces pongámosle a cada una de estas capas el valor de 25. Distribuciones de faunas, 15%. Coberturas vegetales y uso, 15%. Ecosistemas, 20%. Y entonces es como cuando uno saca la nota, ¿no? Entonces aquí yo tengo unas capas que valen 3, 2, 1, aquí unas que valen 3, 1, etcétera, etcétera. Pues yo cuando sumo esto, esta capa va a ser, pese a que no va a tener el valor de 2, por ejemplo, ¿no? Y que son más poquitos polígonos, pues no importa, va a pesar 25, va a ser más importante que cuando yo sume esta. Y entonces al final uno hace una sumatoria, digamos, matemática, ¿no? Si yo encuentro este polígono que vale 3 y se intersecta físicamente con un pedacito de este polígono que también vale 3, pues al final, cuando yo lo sume, voy a tener un área que va a valer 6, ¿no? Bueno, de hecho no va a valer 6 lineal, eso si fuese lineal, ¿no? De hecho aquí este 3 va a ser más importante que el 3 que tuve acá. De todas maneras, al final yo voy a sumar, ¿cierto? Y entonces esa capa resultante, que va a ser la suma de todas esas otras capas, también las voy a distribuir bajo colores. Y entonces serán aquellas zonas rojas las que por sumatoria van a tener los valores más altos. Las zonas amarillas, la que por sumatoria va a tener los valores más bajos, y así sucesivamente. Entonces eso me determinará efectivamente al final un área de influencia, ¿no? De la zona, de la cobertura, del componente biótico. Fíjense que aquí solamente estamos hablando de lo biótico, ¿no? Que estará dado precisamente por un análisis de información, análisis pues de datos, ¿no? Que tiene que ver es con cómo se encuentran distribuidas los componentes, ¿no? En el territorio. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ya como para ir cerrando? ¿O qué haremos el próximo viernes, el próximo lunes, perdón? Y que también espero que logren adelantar ahorita pues este fin de semana me imagino seguirán buscando información, ¿no? Recuerden, si ustedes se dan cuenta que todavía tienen como poquitos datos en el componente, identifiquen cómo van en esta parte, ¿no? Cómo van en su caracterización abiótica, en su caracterización biótica, en su caracterización socioeconómica, pues porque lo que les decía, el área de influencia sale para cada uno de sus medios. Si yo aquí solo tengo centros poblados, pues, ¿cuál va a ser su área de influencia? Solo los centros poblados. Información insuficiente, ¿sí? Pero si usted aquí tiene, por ejemplo, los usos del suelo, ¿no? Las actividades económicas de la región, ¿no? Las vías pueden ser asociadas a esto, ¿no? Si usted tiene el corredor vial, ¿no? Pues seguro que las zonas de esa región van a tener un desarrollo mayor de aquellos centros poblados donde no lleguen o que el camino sea de herradura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la capa vial, pueden mirar en la tabla de atributos y verificar el tipo de vía, si es vía secundaria, si es vía primaria, porque eso de todas maneras discrimina, ¿no? De alguna manera este componente. Entonces, el ejercicio para el próximo lunes, tratar de complementar lo más que podamos cada uno de los componentes. Segundo, verificar la información que trae en la tabla de atributos ese componente. Por ejemplo, aquí tengo directamente uno. Encontraron del servicio geológico la capa de geología, ¿sí? La zona, el área de geología, ¿listo? Vamos aquí a darle un zoom a esto y aquí está, ¿sí? Las unidades geológicas de la zona, ¿cierto? Y entonces lo que empezar a analizar es la tabla de atributos, es decir, sobre la capa, si ustedes le dan clic derecho y dan la opción Open Attribute Table, van a empezar a ver la descripción de esa unidad, ¿cierto? Entonces si le dice que esos son rocas calizas, que son permeables, que son grises, pues usted ya sabe que si hay un derrame, pues ese derrame se va a infiltrar a los cuerpos de agua por allá subterráneos. Entonces, todas esas descripciones a usted le pueden decir, uy, pilas, si hay
rocas tipo caliza y muy permeables, eso le vamos a poner el valor de 5, porque grave si se llegara a presentar un derrame de algo, que eso se infiltre. Ahora, si son rocas como, no sé, ¿cómo se llama esto? Las impermeables, arcillas, ¿no? Y la obra tiene que ver con eso, con, no sé, con vertimientos o cosas así. Pues entonces ya donde encontremos rocas como las arcillas, que son un poquito más impermeables, pues tendremos que calificarla, claro que sí, pero seguramente pues ya no le vamos a poner 5, ¿no? Sino de pronto un 3 o un 4. Ahí viene el criterio de ustedes como ingenieros, ¿no? Que esos valores no sean aleatorios, sino que realmente los soporte una decisión técnica, que usted a las áreas de areniscas les puso un valor máximo, porque es que eso mucho permea todo, a lo que usted le puso a unas áreas de rocas impermeables. Entonces, la tarea, chicos, es revisar esas capas de información geográficas que ustedes ya han descargado, ¿sí? De todo, pueden tener inclusive, miren, yo por aquí estaba viendo, pueden tener un mapa de pendientes, ¿sí? Piensen, bueno, estoy aquí hablando ya del componente abiótico, ¿no? La pendiente, y si ustedes tienen un mapa de pendientes, ¿no? Y ven, pues claro, donde tengamos pendientes muy altas, pues cualquier proyecto o cosa que hagamos allá, pues puede que genere un deslizamiento, o son zonas muy frágiles, ¿no? Entonces a las zonas de pendientes altas le voy a poner el valor de 5, por decir algo, ¿sí? A las zonas planas, en términos de pendientes, pues no va a tener mi mayor calificación, porque precisamente son planas, pues, o sea, evaluando solamente la pendiente, yo no estoy evaluando qué hay debajo, ¿no? Cuál es la geología, si esa zona, si son rocas o suelos productivos, no, eso también, por favor, ténganlo muy presente, por eso es que usted tiene dividido todo en capas. Cuando está evaluando la pendiente, ¿cuál es su criterio de evaluación? ¿No? Efectivamente, eso, ¿no? El grado de inclinación del terreno. Ahí usted no está evaluando, ay, no, pero qué tal que no haya cobertura vegetal. Bueno, pues cuando esté evaluando la capa de cobertura vegetal, donde usted vea que no hay cobertura, ahí preocúpese, ahí póngale que eso va a ser grave, ¿sí? Pero aquí no, porque aquí está en la capa de pendientes. Entonces, la idea, chicos, es que, y ya voy cerrando porque por ahí me están escribiendo ya para lo otro. La idea, chicos, es que ustedes tomen sus capas, la información que ya han empezado a descargar, revisen la información de la tabla de atributos, identifiquen en esa tabla de atributos cuál va a ser su valoración, es decir, en geomorfología, ¿qué voy a evaluar? La textura, que voy a evaluar la profundidad, la dureza de la roca, yo no sé. ¿Sí? En suelos, que voy a evaluar la productividad del suelo, la textura, la cantidad de materia orgánica, ¿sí? Depende de lo que tenga la capa, ¿sí? Entonces, identificar las capas que ustedes tengan, ¿sí? Por otro lado, revisar la información que haya en la tabla de atributos, que está describiendo esas unidades en color, ¿cierto? Porque eso tenemos que calificarlo. Si ustedes ya llegan el próximo lunes con algo calificado, mejor. Calificado me refiero a que lo que decíamos ahorita, ¿no? Si yo veo que tengo una capa de, bueno, aquí en la que estaba viendo en el AutoCAD, sí, en ArcGIS, si yo tengo pendientes muy altas, por ejemplo acá, estas zonas, bueno, las zonas planas les voy a poner el valor de 1, ¿sí? Las zonas que tengan mucha pendiente, es decir, esta rosadista y esta roja, le voy a poner el valor de 5, porque, o bueno, de 3, según esta escala que estábamos viendo ahorita, ¿no? Lo más grave 3, lo no tan grave 1. Entonces, bueno, a las zonas planas aquí yo le voy a poner 1. Y a las zonas pendientes le voy a poner esto rojo y rosado, 3. Y a las zonas amarillas y naranjas le voy a poner el valor de 2, ¿sí? Puede que, bueno, no hemos visto cómo ponerle el número, la calificación a esto, pero si ustedes ya lo traen en una tabla, en una matriz, va a ser mucho más rápido porque haremos el ejercicio del lunes mucho más rápido, ¿no? Ustedes ya tienen calificada o saben qué criterios van a calificar y entonces eso va a hacer que sea más rápido este ejercicio de
de suma de capas, porque recuerden que así vamos a hacer, ¿no? Vamos a sacar el área de influencia para cada componente evaluando una característica de la capa, poniéndole un número, un valor, ¿no? Y después sumando eso, esas capas que tenemos en la valoración, dándole seguramente unos pesos, porque no todas las capas tienen el mismo peso, ¿no? Hay unas capas que son más importantes que otras. ¿Listo? Al sumarla tendremos una mancha y esa será entonces allá como está en su documento la mancha que determina pues el área de influencia. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. Creo que fue así súper flash, súper rápido, pero espero que por lo menos, igual el lunes nos vamos a ver, ¿no? Y ya con las capas va a ser mucho más fácil comprender, ¿no? Pero espero que con esta explicación súper rápida hayamos quedado más o menos claros para dónde vamos y por qué es tan útil este uso de las capas geográficas, ¿no? Luz Herminda. Hola, profe, una pregunta. Hola. Al descargar la información, por ejemplo, nosotros tenemos una área del manglar. Al descargar la información para nuestra área de influencia, pues nosotros sí es como es el que elegimos de esa parte de la gran vía que conecta entre Barranquilla y Cartagena, elegimos viaducto del Gran Manglar porque especificamos solamente esa parte que es el manglar virgen que hay ahí. Al descargar las capas, nosotros siempre vamos a descargar las capas en el formato Shape. ¿O en qué otro formato? Ok. Sí, preferiblemente si tienen en formato Shape, ¿vale? Porque nos hará, bueno, aunque de hoy en 8 días veremos cómo hacer ciertas... el fundamento de manejar datos geográficos en SIG es que todos estén bajo el mismo, primero, sistema de referencia y formato de información. Entonces, la idea o lo disponible, ojalá que sea tener todas las capas en Shape, porque es el formato más popular. Creo que ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las capas que tienen están en formato Shape. Si ustedes encuentran otro tipo de formato geográfico, que puede ser, por ejemplo, el raster también, no pasa nada, descárguenlo que el raster lo podemos convertir en Shape, ¿sí? Entonces, de hoy en 8 días, bueno, por la próxima clase vamos a hacer una conversión de formato raster a Shape, ¿no? Por si ustedes se les llegan a encontrar un archivo de esos, sepan cómo hacer la transformación, ¿vale? O el cambio, ¿no? Pero igual también les adelanto, miren, todo eso está, ya hay cientos de videos de YouTube. Si ustedes digitan cómo convertir un formato, como lo encuentran en el visor geográfico, un formato un formato grid.grid a shape, 5 videos de YouTube, ahí alguien diciendo cómo hacer en ArcGIS ese procedimiento. Entonces, realmente yo sé, esto es un tema muy rápido, muy técnico y en muy poquito tiempo, pero de verdad no se preocupen por lo técnico, pues, digamos, por el método, sino más bien cuál es su criterio al evaluar, ¿sí? Porque se supone que ahí es donde ustedes son los llamados a hacer este tipo de ejercicio. El ingeniero ambiental sanitario es el que sabe cómo están allá, cómo se relacionan todos los objetos del territorio, y no solamente la parte natural, sino también la social, ¿no? Cómo interactúan las personas con su territorio, con su entorno. ¿Quién puede explicar eso? Usted. ¿Lo puede hacer en mapas? Sí. Y lo puede calificar y mostrar. Esa es, digamos, la idea de usar este tipo de tecnología, ¿vale? Laura me dice que sí es posible que nos comparta las diapositivas. Ok, yo genero un archivo, un PDF para que ustedes la tengan. Ok. Sí, los WMS, hablamos la vez pasada solo de WMS, ¿verdad? Sí, podemos digitalizar el WMS, ¿vale? Hay unos formatos que son WFS o los GeoPackage. También verifiquen si pueden encontrar en las páginas de los visores geográficos del país el GeoPackage, que también es como una conexión remota, permite descargar el archivo, ¿no? Entonces, si lo tienen, si quieren, el próximo lunes también damos un espacio chiquitín para ver un ejemplo de GeoPackage. WMS no se puede, si hay WFS probablemente sí se pueda descargar. Si solo tenemos WMS nos toca calcar, nos toca digitalizar las áreas, ¿vale? Bien, chicos,
Creo que Bueno, Maye, yo tengo que sé, dejarlos no ahí. te hemos retenido, pero de verdad te agradecemos muchísimo y Nada, que mucho gusto. nos veríamos el lunes en el tallercito. Exacto. De verdad que muchísimas gracias. Nada, cuídense mucho. Nos vemos pronto entonces. Este fin de semana te Claro, mando la información para por si acaso, ¿vale? Buena tarde, listo. chicos. Sí, Chao, gracias. chao. Bueno, chao. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, yo sé que han quedado pues varias inquietudes porque pues el tema, como les comenta Maya, es bastante técnico, pero por eso también he querido que Alejandra Chávez nos comparta el resultado de su trabajo. ¿Por qué? Ella lo que hizo fue la zonificación ambiental y un análisis en el estado, perdón, del estado en el cual se encuentra el páramo de la Cortadera. Entonces, ella lo que hizo fue a partir de imágenes satelitales, hacer ese análisis. Entonces es muy importante también que ustedes vean cómo todo esto está aterrizado y puede ser planeado y puede ser utilizado para la obtención de información en proyectos un poco más grandes. Entonces, hoy he invitado a Alejandra para que ella nos cuente exactamente su estudio de caso, que nos cuente cuáles son los resultados, cómo lo realizó y obviamente vamos a ver también mapas, vamos a ver la superposición de las imágenes en el caso del trabajo de ella. Entonces creo que es bien interesante también que ustedes vean ya esto aplicado a la realidad y eso también nos va a generar muchísimas preguntas, pero estoy segura que los va a enriquecer también en este proceso. Alejandra, ¿cómo estás? Mil gracias por aceptar la invitación. Entonces, te escuchamos. No, es un gusto para mí. Voy a compartir la presentación. Pero no. Ya vamos a ver. Profe, ¿tú ya ves la pantalla, muchachos? Todos, no sé. Listo. Ok. Bueno, ¿me avisas? ¿También lo tomamos con tiempo, profe, o así, si no hay problema? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Es que, bueno, no sé si comenzar ya. ¿Alguien, por favor, me puede confirmar? Sí, yo escucho bien y veo bien. Ah, ok, listo. Entonces, Perfecto. entonces, muy buenas tardes a todos. Soy Dayana Alejandra Chávez Roa y mi plan de trabajo fue realizar la zonificación ambiental y el análisis multitemporal del estado del páramo La Cortadera del departamento de Boyacá a partir de imágenes satelitales. Este trabajo fue dirigido por el ingeniero Camilo Vargas Terranova. Aquí podemos observar pues el contenido de esta presentación. Y dada la importancia que tiene el ecosistema de páramo en nuestro país en cuanto a los numerosos servicios ambientales directos e indirectos que suceden en su interior, es necesario generar acciones que permitan aplicar herramientas para la adecuada gestión e intervención de estos, con el fin de disminuir los impactos negativos que han sufrido los páramos con el paso del tiempo. A pesar de que en los últimos años se han realizado proyectos que buscan generar estrategias de adaptación y mitigación frente a los impactos negativos ocasionados por el cambio climático y la expansión de la frontera agrícola, no se han logrado obtener los resultados esperados de estas acciones. Es por esto
que el proyecto es significativo en términos de zonificación ambiental, en términos de valoración ambiental, ya que el aporte desde esta investigación corresponde a la elaboración de la zonificación ambiental a partir de cartografía base, con el fin de establecer la sensibilidad ambiental del área de influencia del páramo, para así identificar las áreas donde el proyecto va a generar mayor impacto y donde éstas se verán más afectadas debido a las intervenciones del mismo. También con el análisis multitemporal se busca demostrar cómo el componente relacionado con el uso del suelo y el uso de las tierras es uno de los más afectados debido principalmente a la expansión de la frontera agrícola y al cambio del uso del suelo que los autores del páramo han causado. Bueno, pues para comenzar, Colombia es un país privilegiado en cuanto a sus páramos. Cabe resaltar que Boyacá, por su parte, se constituye en el departamento con mayor extensión de páramo, representados en 4.807 kilómetros cuadrados, alcanzando en su territorio un 33,3% del total del páramo del país. Los páramos son ambientes únicos debido a la vegetación que los caracteriza, a las condiciones climáticas, a los suelos y a su altitud. De igual modo, son considerados medios estratégicos por su oferta de servicios ambientales, entre los que cabe resaltar la regulación hídrica, la biodiversidad y el contenido de carbono acumulado. Desafortunadamente, estos ecosistemas se encuentran en riesgo debido a la falta de planificación en el desarrollo de zonas urbanas, actividades mineras y agrícolas dentro de los páramos, pues este tipo de acciones han cambiado las condiciones y coberturas naturales de este ecosistema. Es por esto que en los últimos años se ha incrementado la necesidad de aplicar herramientas para la adecuada gestión e intervención de los páramos, con el fin de cumplir con la preservación, conservación y sostenibilidad de estos en nuestro país. Por lo tanto, una herramienta de manejo que puede considerarse como un proceso de sectorización es la zonificación ambiental, pues los componentes abiótico, biótico y socioeconómico son evaluados en función de sus potenciales y limitaciones con el propósito de determinar sus requerimientos de manejo, uso y conservación. Sumado a esto, actualmente se emplean diferentes fuentes de información como base en los estudios sobre coberturas y uso del suelo, los cuales permiten establecer posibles patrones de asentamiento y monitorear su comportamiento y variación en el tiempo. Por consiguiente, ante la inminente necesidad de contar con esta información veraz y oportuna que refleje las condiciones evolutivas de los páramos, se destaca el uso de imágenes satelitales y el desarrollo de estudios multitemporales, utilizando técnicas de teledetección como herramientas propicias para monitorear y analizar y, de ser posible, cuantificar los cambios ocurridos en el territorio y en determinado periodo de tiempo. Ahora bien, mi plan de trabajo hace parte de un macroproyecto llamado elaboración de un protocolo para la valoración ambiental, económica y jurídica del servicio ambiental de captura de carbono en los suelos del páramo en el departamento de Boyacá, caso de estudio La Cortadera, ejecutado por la UPTC, y como aliado se encuentra la Universidad de La Salle. Teniendo claro esto, mi aporte como asistente de investigación en el proyecto fue enfocado a este objetivo. La metodología de la zonificación ambiental que se propone utiliza la información considerada en la caracterización socioambiental del área de estudio, proporcionando un mapa síntesis que abstrae y ubica las diferentes áreas propuestas por la ANLA. La presente metodología se ajusta a las particularidades y naturaleza del proyecto para la prestación del servicio ambiental de captura de carbono del páramo La Cortadera. A continuación, podrán observar los pasos para la obtención de la zonificación ambiental. En cuanto al análisis multitemporal de las imágenes satelitales, fueron considerados 5 pasos para la obtención del mapa multitemporal
Entonces, como pueden observar, lo primero que se realizó fue la selección de los criterios de imágenes, las características del satélite, el proceso de descarga de las imágenes, para así realizar el procesamiento de las imágenes y ya teniendo todo esto, obtener el mapa multitemporal del año 2001 al 2019. Ahora damos paso a la descripción del área de estudio. Entonces, el páramo La Cortadera hace parte del complejo del páramo Tota-Bijagualma-Mapacha, el cual tiene una extensión de 24.594 hectáreas de área de influencia indirecta. Su localización geográfica se encuentra en jurisdicción del departamento de Boyacá, entre los municipios de Pesca, Toca, Tuta, Siachoque y Rondón. El área protegida posee una extensión de 16.508 hectáreas y dentro de esta se encuentran varias veredas que pertenecen a los municipios mencionados anteriormente, los cuales hacen parte del páramo La Cortadera. Ahora vamos a darle paso a los resultados del análisis. Entonces, la zonificación ambiental se realizó para los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia, la cual es de interés para la ejecución o desarrollo del proyecto. Según lo mencionado, para la evaluación del medio abiótico, las variables consideradas son las que se muestran a continuación. La sensibilidad dentro del área de influencia presenta niveles altos y medios, en su mayoría se encuentran en un rango mayor a 11. Teniendo en cuenta esto, se dice que las áreas con sensibilidad alta son las que van a tener una mayor transformación y manifestación de los impactos del proyecto. Igualmente se observa que al noreste del páramo La Cortadera se presentan sensibilidades bajas, lo que quiere decir que en esta zona no habrá interés en cuanto a la evaluación y estudio de aptitud de captura de carbono. En cuanto al medio biótico, las variables consideradas son las siguientes, y se evidenció que el área de influencia directa del páramo La Cortadera presenta sensibilidad alta en su totalidad, por lo tanto se considera como escenario estratégico para la evaluación y estudio de aptitud de captura de carbono. También es en estas zonas donde se manifestarán los impactos del proyecto. Cabe mencionar que en las zonas intermedias del área de influencia directa e indirecta, la sensibilidad es baja, pues presenta una tonalidad verde, lo que quiere decir que estas no serán puntos de importancia en cuanto a la evaluación y estudio de captura de carbono. Y a continuación se presentan las variables consideradas para el medio socioeconómico. Y en este se identificó que las áreas donde la sensibilidad es alta hay presencia de viviendas y que la suma de todas las variables consideradas son acumulativas, dado que pueden darse simultáneamente en el mismo sitio o lugar. Igualmente, los resultados de esta indicaron las áreas donde el proyecto va a generar mayor impacto y donde estas se van a ver más afectadas debido a las intervenciones de este. Finalmente, los mapas obtenidos en cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico son una herramienta fundamental para el análisis de la zonificación del páramo La Cortadera. Entonces, a continuación, pueden observar el resultado de la zonificación ambiental general del páramo y de acuerdo con los resultados de estas que se presentan a continuación, el área de cada nivel de sensibilidad y su correspondiente porcentaje de participación dentro del páramo. Entonces, como pueden observar, la sensibilidad general dio baja en un 12%, media en un 31% y alta en un 57%. Para finalizar, la superposición de las diferentes unidades que fueron establecidas en los medios biótico, abiótico y socioeconómico fueron el fundamento para establecer las diferentes áreas de la zonificación del manejo ambiental. Las zonas con alta media sensibilidad se encuentran dentro del área de influencia directa del páramo La Cortadera, por lo tanto, es en estos lugares donde se manifestarán los impactos positivos o negativos con mayor facilidad y de igual forma serán estas áreas
las que percibirán el cambio en el territorio por la implementación del proyecto de captura de carbono. Ahora pues le daremos paso al análisis multitemporal de imágenes satelitales y con el fin de obtener imágenes satelitales con las condiciones óptimas para el análisis multitemporal, se presentan a continuación los criterios de selección del área de influencia directa del páramo La Cortadera. Entonces, los criterios que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes. El primero de ellos fue los periodos de mayor concentración de lluvias y el segundo, la temporalidad. Igualmente, es importante tener en cuenta las características del satélite. Como pueden observar, entonces fueron 2 satélites de los cuales se descargaron imágenes. El primero de ellos fue Landsat 7 y el segundo fue Landsat 8. Ambos manejan resoluciones de 30 metros, es por eso que se les seleccionaron estos dos. Y lo siguiente que se realizó fue el proceso de descarga de imágenes satelitales. Entonces, la búsqueda de imágenes satelitales se realizó a través de la plataforma USGS, la cual permite identificar a nivel mundial zonas por medio de grillas o cuadrículas. A partir de la cuadrícula Landsat para Colombia, se identificó que para el procesamiento de imágenes a realizar en el área de estudio, es necesaria solo una escena, la cual corresponde a las 756. Se descargaron 4 imágenes con las condiciones óptimas para el tratamiento de estas, y cabe mencionar que la imagen más antigua se obtuvo del satélite Landsat 7 y las otras 3 fueron descargadas del satélite Landsat 8. Inicialmente se descargaron 4 imágenes satelitales correspondientes a enero del 2001, 2014, 2016 y 2019. En el proceso se identificaron limitaciones por el alto porcentaje de nubosidad que se presenta en el páramo La Cortadera. Posteriormente se realizó la unión de bandas con el software ERDAS entre bandas que tienen la misma resolución espacial. De esta manera se obtuvo la combinación de bandas infrarrojo con el fin de detallar la vegetación presente en la zona de estudio. Esta combinación arroja diferentes tonalidades rojas que varían desde el rojo muy oscuro al rosado pálido, las cuales pertenecen a la vegetación. Y luego de realizar la combinación de bandas, se procedió a realizar la clasificación de coberturas por cada uno de los años, teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente. En esta clasificación se realiza un proceso digital de imágenes que contemplan los procedimientos mediante los cuales una computadora puede agrupar píxeles de una imagen en categorías o clases dentro de un espacio multiespectral, y se colocaron estos 2 software debido a que es importante mencionar que el procesamiento de las imágenes se realizó en ERDAS y el resultado de esta clasificación se encuentra en formato raster. Y como debía analizarse cada uno de los años y el porcentaje de participación de las coberturas en el área de influencia, es por este motivo que se utilizó el software ArcMap para obtener los mapas en formato tipo vector. También en el formato tipo vector, como se puede observar, es mucho más fácil apreciar los cambios de las coberturas con el transcurso de los años. Como resultado de la clasificación supervisada, para cada uno de los años se realizó el siguiente gráfico, donde se observan las coberturas presentes en el páramo La Cortadera y su porcentaje de participación en los años de estudio. Según esta gráfica, se observa un total de 34 coberturas en los años evaluados. También se puede decir que la cobertura con mayor influencia en el páramo La Cortadera es el herbazal denso de tierra firme no arborado. También se puede observar que los cultivos de papa, los mosaicos de cultivo y los espacios naturales arbóreos, igualmente la vegetación secundaria alta, aumentaron su cobertura en el área de influencia desde el 2001. Y a continuación se presenta por cada año las coberturas que presentaron el porcentaje de participación mayor al 6%, el cual equivale a un total de
áreas mayores de 1.476 hectáreas. Luego de realizar la clasificación supervisada para los años seleccionados, se realizó la resta de bandas para la detección de patrones de cambio de coberturas presentes en el páramo La Cortadera. Con esta resta se obtuvo el mapa multitemporal, el cual muestra en qué áreas ocurrió un cambio de uso de coberturas de tierra con el transcurso del tiempo. Entonces, el mapa multitemporal se muestra en dos versiones de color para que se pueda diferenciar más fácilmente los cambios y se puede evidenciar, según la teoría establecida, que los rasgos estables aparecen en tonos oscuros o en negros y los rasgos que presentaron variación con el transcurso del tiempo se observan en tonos claros o blancos. En cuanto a los cambios más significativos de las coberturas presentes en el área de estudio, se encuentran los suelos arados y descubiertos. Esta fue una de las coberturas con más cambios en el área de estudio, pues como se puede observar en la gráfica, esta decreció de aproximadamente 600 hectáreas hasta llegar a un valor de 0, lo cual es un cambio muy positivo, ya que estas áreas fueron ocupadas por vegetación nativa del páramo, aumentando así la posibilidad de generar mayor recarga de acuíferos y mejorar los hábitats presentes en el área de estudio. A pesar de haber observado que dentro del área de influencia del páramo La Cortadera ocurrieron cambios muy positivos para la zona de estudio, también se identificaron ciertos cambios negativos que, si se siguen presentando, afectarán las condiciones naturales del ecosistema. Entonces, según lo dicho anteriormente, otra de las coberturas que presentó un cambio significativo dentro del área de estudio fueron los herbazales densos de tierra firme con arbustos, los cuales, según la gráfica, en el 2001 ocupaban 1.100 hectáreas y para el 2019 se encontraron en un rango de 0 a 100 hectáreas. Esta cobertura es particular en el área de estudio, pues cuenta con vegetación natural herbácea, localizándose también en ella pues frailejones, los cuales son característicos de los suelos de los páramos. Y cabe resaltar que se consideró como impacto negativo debido a que estas áreas han sido ocupadas por cultivos o pastos limpios, los cuales han interferido notoriamente en las actividades naturales del páramo a causa de las actividades antrópicas que se generan en esta zona. Entonces, como pueden observar, a continuación pueden ver el porcentaje del cambio del uso del suelo con el transcurso del tiempo. Esto fue en 18 años, entonces los que han cambiado, los que han variado, se observan en colores claros y los que no en colores oscuros. Entonces, a continuación vamos a presentar las conclusiones. Entonces, de acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental, se determinó que la sensibilidad alta, se determinó una sensibilidad alta en un 57% del área total del páramo La Cortadera, lo que quiere decir que en 14.106,3 hectáreas se manifestarán los impactos positivos de la prestación del servicio ambiental de captura de carbono. Otra de ellas es que, según el mapa multitemporal obtenido para la zona de estudio, se pudo evidenciar que las áreas que presentaron mayor cambio desde el 2001 hasta el 2019 se encuentran dentro de la limitación del Parque Nacional Regional La Cortadera. Igualmente se puede comprobar este resultado con la clasificación supervisada, ya que es en estas zonas en donde se evidenció la mayor variación del porcentaje de participación de coberturas. Y según los resultados obtenidos en la zonificación ambiental y en el análisis multitemporal, se pudo evidenciar que los cambios negativos que se han presentado en el páramo La Cortadera se deben a las actividades antrópicas, lo cual impide que estos suelos en ciertos lugares del área de influencia directa puedan capturar el carbono debido a las variaciones en las características de este. Y como recomendaciones, de acuerdo con los resultados de la zonificación ambiental, se puede decir que en general la prestación del servicio ambiental de captura de carbono es una estrategia para la recuperación del ecosistema. Sin embargo, se debe dar prioridad a las acciones con impactos negativos, pues es en estas zonas
o áreas donde se realizan las actividades antrópicas, las cuales transforman el páramo debido a sus intervenciones. Otra de las recomendaciones es que para próximos estudios las imágenes satelitales descargadas tengan resoluciones espaciales menores a 30 metros, pues esto permitirá que se tenga una mayor claridad en las coberturas y puedan tenerse mejores resultados en la clasificación supervisada. Y para finalizar, se recomienda que se sigan realizando estudios en el páramo La Cortadera con el fin de saber si las áreas en las cuales se determinó que se manifestarán los impactos positivos del proyecto sirven como potencial para la prestación del servicio ambiental de captura de carbono. Y pues eso fue todo. Muchas gracias a todos. Bueno, Alejandra, mil gracias. Si ustedes se dan cuenta, pues es un trabajo muy aplicado y tiene diferentes pues componentes y también muchas, muchas bases de datos y de imágenes, que es lo que a nosotros más nos interesa ahorita con lo que estamos viendo. Entonces, no sé, chicos, si tengan alguna pregunta puntual. Eh, Creo, Alejandra, que según lo que me escribieron acá, ellos quieren saber exactamente como cuáles fueron esos pasos para la determinación de la zonificación, que esa partecita les pareció que iba un poquito rápido. Ah, ok, profe, entonces espérate, la pongo. Pero bueno, lo que se hizo como tal en la zonificación ambiental, yo estuve pues presente en lo que estaba explicando la profesora Mayerny, y es, bueno, entonces acá, como ustedes pueden ver, se tuvieron ciertas variables consideradas que esas ya son a criterio pues de cada profesional, ¿sí? Entonces se escogen dependiendo de la zona o el área de estudio. Entonces, pues acá digamos, para el componente hídrico se tomó o se tuvo en cuenta el índice de aridez, el índice de retención y regulación hídrica, y pues para el componente de suelos fue las unidades taxonómicas de estos y las coberturas de tierra. Existen muchos más, pero digamos, por las condiciones y para lo que iba enfocado el proyecto, pues solo se determinaron esos. Claramente que, digamos, para cada uno de los componentes se consideraron diferentes dependiendo de lo que les mencionaba la profesora Mayerly, porque cada componente tiene diferente enfoque. Entonces, es importante también que tengan en cuenta que cuando uno hace la zonificación ambiental, uno ya tiene, digamos, no sé, de pronto la pregunta es más que todo por los shapes o por todas esas capas para generar el resultado que ustedes ven acá, donde me muestran las sensibilidades. Entonces, todo esto ya uno tiene descargado bueno, ya todos estos ya se tenían que tener descargados, porque con estos también uno monta lo que decía la profesora, que es el área de influencia y el área de influencia directa e indirecta. Entonces, pues es eso, profe, o sea, se consideraron esos criterios teniendo en cuenta pues las condiciones y del área de estudio y pues de lo que se tenía implementado para el proyecto o de lo que nosotros como profesionales creemos que es lo que más me va a impactar o me va a afectar teniendo en cuenta la ejecución del proyecto. Bueno, chicos, es que fíjense también que lo que nos está contando Alejandra tiene que ver mucho con lo que hemos venido trabajando en varias clases, y es el enfoque antropogénico con el cual se hacen esas evaluaciones. Y Maye también lo mencionó, es decir, lo que para mí es importante y lo que yo estoy evaluando o el criterio que yo estoy estableciendo, le voy a dar un peso según lo que yo quiero determinar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este páramo, consideraron esas. Pueda que en algunos casos otras personas hagan un estudio similar y consideren otro tipo de variables. Entonces es bien importante establecer cuáles son esas variables que ustedes van a determinar y cuál es el peso que le van a dar a cada una. Recuerden que también esos criterios luego van a tener unos indicadores que vamos a poder medir. ¿Sí está claro esa Exacto. parte, chicos? Exacto, profe, porque digamos, en este caso, teniendo en cuenta literatura y pues revisando toda la parte, porque pues la ANLA tiene especificaciones en que, digamos, si es el componente, o sea, el medio abiótico tiene que tener ciertas variables consideradas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros realizamos también la parte
bueno, lo parte de movimientos en masa, porque eso también lo especifica la ANLA, pero no se tuvo en cuenta porque, bueno, revisando bibliografía y estudios, no menciona que digamos, no sé, esa variable me afecte las condiciones del páramo. A pesar de eso Eh, se realizó, Para ahí, pero no se sí, tuvo en cuenta. exacto, para ahí, porque esto es bien importante, chicos. Recuerden, variables hay muchísimas. ¿Cuáles escojo? O sea, ¿cuál es el criterio para escoger? Las que impactan directamente lo que nosotros vamos a estudiar. Si hay una variable que en la evaluación que estoy haciendo me doy cuenta que no tiene una incidencia directa, simplemente no la considero. Exacto. ¿Listo? O sea, es eso, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que estoy haciendo y cuál es mi proyecto y qué es lo que está afectando, o sea, el proyecto como tal, yo considero esas variables. Y pues es por eso que, digamos, en el caso de los movimientos en masa no se tuvieron en cuenta. Bueno, ahora, el hecho de que sean a criterio del evaluador no significa que estén en cabeza de una sola persona, sino que generalmente hay un equipo de profesionales que van a definir exactamente y van a decidir cuáles son las variables a considerar. En el caso de ustedes, por eso están trabajando en grupo. Entonces es muy importante que al interior de cada uno de los grupos ustedes establezcan cuáles variables van a considerar y el por qué. Y si unas no las consideran, entonces, ¿por qué no las van a considerar? Recuerden que lo ideal es que tenga una implicación directa y que esa implicación sea muy fuerte. Si no, yo les recomendaría que no incluyan tantas variables porque entonces el trabajo se les va a volver infinito y no lo van a poder terminar nunca. En cambio, si ustedes escogen pocas variables que tengan una influencia directa, pues va a ser más fácil manejar los datos y van a llegar a conclusiones más precisas en cada uno de los componentes. Sí, profe, y yo digo, porque pues obviamente pues yo este proyecto lo he trabajado hace mucho y pues mi consejo es que muchas veces uno descarga información de, bueno, de bases de datos o plataformas, digamos, en el caso del Servicio Geológico Colombiano, y pues yo hice esa comparación, porque muchas veces esos mapas o sí, esos mapas que arroja el Servicio Geológico Colombiano son a escala muy grande. Entonces, digamos, abarca mucho territorio. Entonces, si ustedes seleccionan un área específica para, digamos, teniendo en cuenta lo del Servicio Geológico Colombiano, no les sirve, porque para ellos de pronto el área que ustedes seleccionaron no tiene, digamos, mayor impacto, ¿sí me entienden? Como no es significativa. En cambio, lo que pues les recomiendo es que si van a utilizar todo eso de análisis de movimientos en masa y todo ese tipo de mapas, lo hagan ustedes mismos descargando de las mismas plataformas esos shapes y verán que se nota mucho el cambio. Eso yo lo hice, digamos, en mi trabajo, profe, pues no lo coloqué acá, pero sí está. No sé, espera, voy a tratar de buscarlo y les muestro. Y realmente eso cambia demasiado con lo que el servicio colombiano arroja el resultado y con lo que uno realmente hace. Entonces siempre sí es importante que uno se tome la tarea de hacer y no solo descargar y ya. Claro, sobre todo la escala en la que están trabajando, porque entre más pequeña sea la escala, pues ustedes van a tener una mayor información para hacer esos cruces en las diferentes capas. Mientras que si ustedes tienen mapas a una escala muy grande, pues entonces lo que van a tener es una información muy general y como les comentaba Maye, el comportamiento en un área geográfica muy grande puede cambiar sustancialmente. Dime, Luz. ¿Será posible que ella nos deje ver el visor que ella generó? Pues sí, lo que les digo, Alejandra está dispuesta a colocarles todos sus conocimientos en, pues,
a su disposición. Yo les coloqué el correo, Alejandra aceptó, como les digo, la invitación. Esto que les está mostrando, pues es el resultado de su trabajo de grado. Ella fue asistente de investigación, como les contó, y está a punto ya de sustentar, pero ella en este momento está dispuesta Claro. a ayudarles a ustedes si en algún momento tienen alguna inquietud con respecto al levantamiento de la información. Entonces, no creo que haya inconveniente. Ay, profe, muchas gracias. Sí, pues estoy buscando el trabajo pues para mostrarles lo que les digo, porque digamos, o sea, nosotros teníamos en ese plan de trabajo, es como yo les mencioné, eso es un trabajo que está haciendo la UPTC y la Universidad de La Salle. Ellos ya tienen generados como les digo, como unos mapas y yo estaba revisando y ellos tomaban lo que les digo, o sea, el mapa general a una escala muy grande y les daba un resultado muy diferente. Y si realmente uno quiere evaluar y ver las condiciones, pues no es lo mismo. Y pues ahí es donde ustedes hacen la diferencia, porque una cosa es sacar un dato ahí, colocarlo, y otra es hacerlo uno mismo, tomarse el tiempo y realmente evaluar esos criterios. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta? Bueno, chicos, aprovechen y pregunten todo porque no es tan fácil que una persona que sepa manejar sistemas de información geográfica esté disponible a compartirles y sobre todo a mostrarles cómo se realiza. Entonces, pues creo que es importante que aprovechemos este espacio. Por ejemplo, mira, profe, ahí no sé si están viendo la pantalla, digamos, para la susceptibilidad, digamos, bueno, entonces esperen, le explico. O sea, uno hace la susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa y para eso también tiene como si, tiene que hacer dependiendo pues de lo que uno tenga de resultados, entonces hay para la geología, entonces uno le da valores, como lo mencionaba la profesora Mayerlin, para dependiendo del tipo de pues de roca, porque pues eso también nos va a cambiar. Entonces uno obtiene un mapa y ya al final lo que hace es sumar todo, como lo mencionaba, superponer todo y ya uno le da peso, mayor peso a ciertas cosas. Digamos, por ejemplo, la pendiente en este caso siempre va a ser una de las que tiene mayor pues peso porque dependiendo de eso sabemos si puede pasar algo realmente. Igualmente la geología, o sea, se tienen muchas variables consideradas. Entonces, tienen que buscar eso. Hay mucha Si quieres, información donde ustedes se... sí, Ale, si quieres, devuélvete un momentico donde está lo de coberturas para ver el peso que ustedes le dieron en el proyecto, donde está lo de las coberturas vegetales que acabas de pasar. Creo que Alejandra tiene problemas con su conexión porque dejamos de escucharla. Bueno, chicos, no sé, cuéntenme cómo les parece, si Una sienten que pregunta. realmente les aporta un poco a al ejercicio que debemos trabajar el lunes. Profe, muchísimo. Mira que, por ejemplo, Alejandra está trabajando como tal una parte puntual, que es el páramo, que vendría a ser muy parecido a nuestro estudio, que es el manglar. Y ya como que uno aterriza y sabe como hacia dónde irse. Lo que yo quería preguntarle a ella es que, por ejemplo, si en el páramo, y me imagino que han habido muchos estudios de impacto ambiental, si ella se guió por esos estudios o simplemente por la metodología actualizada de la ANLA, porque nosotros estamos ahí como aparte de la resolución y la información que hemos conseguido, y ahorita con esta clase me entra a mí la duda, yo digo, bueno, se sabe que hay un estudio de impacto, yo sinceramente no lo he leído. Si nos podemos guiar directamente por eso e irnos por unas variables eh, que sean significativas, como lo dice su merced, pero pues se desconectó, profe, entonces no sé qué No, ella opinas está tú. arreglando su conexión. Espérame porque me está Sí, escribiendo un mail. se está reconectando, aparecía. Entonces, no sé su merced qué opina o qué, cómo nos pueda como orientar hacia ese lado. Yo creo que es mejor que ustedes no se compliquen y sigan la metodología de la ANLA.
¿Por qué? Porque es un documento oficial y tiene el paso a paso. Entonces, si ustedes de pronto se complican utilizando otra metodología o otros datos, pues va a ser más difícil. Entonces, yo creo que es mejor guiarnos por el documento que ya tenemos en la plataforma. Listo, profe. Entonces seguiremos solo el documento que ya... otra cosa, profe. En el documento de la ANLA dice que hay una área, hay tres tipos de área. La área de influencia Dile, directa, ujú, indirecta y sí, puntual. Entonces, por sí, ejemplo, para nuestro caso que elegimos un trayecto de 7 kilómetros de ese proyecto, que es como una parte de un retorno que hace y una parte de donde une las dos calzadas. Eh, sí. ¿Cuál sería nuestra área directa? ¿La puntual donde se implementan los pilotes sobre el manglar? ¿O O sea, dependiendo de lo que tú vayas a estudiar, si según lo que te entendí, el interés directo de ustedes es el manglar virgen, ¿cierto? sí, profe? Listo. Entonces, el área puntual de tu trabajo es ese manglar virgen y el área de influencia serían los 7 kilómetros. Ok, y por ejemplo, en cuanto a lo socioeconómico, que dice las comunidades que se ven afectadas, nosotros ya sabemos que pues ahí no hay comunidades indígenas por el certificado, que hay más comunidades afrodescendientes y hay otro nombre que no me acuerdo, creo que son mulatos. Bueno, otro nombre, pues, qué pena, no me acuerdo. Pero eso está cerca de esos 7 kilómetros en poblaciones cercanas como la playa, son como tres poblaciones pequeñas que hay ahí al lado. Entonces, nuestra área de influencia para ese indicador, para ese componente, serían esos tres sectores porque es donde hay comunidades, ¿cierto? Como tal, en el manglar no vive nadie. Entonces ahí es donde empieza uno como a preguntarse, dependiendo del componente que estés Exacto, estudiando, miras qué afecta y qué no afecta, exactamente. O sea, ¿qué dependiendo la peso? metodología. Exactamente. Entonces, ¿qué Ok. peso le vas a dar a ese componente socioeconómico directamente en tu zona puntual de trabajo? Listo, profe, ya con eso entonces ya como que aterriza uno la idea ¿Sí? y ya como que dice, bueno, ya esa duda ya no quedó, entonces ya sabemos que van a ser solamente esos 7 kilómetros y que dependiendo del componente miramos si es abiótico por ejemplo, para nuestro caso, en cuanto al componente abiótico y el otro, se me fue. Social, Abiótico, económico. no, El componente abiótico, abiótico, el que no es abiótico, profe, el socioeconómico. que es inerte, Socioeconómico, no el otro. Son tres. biótico, Biótico. biótico. Listo. El biótico y el abiótico van a ser esos 7 kilómetros, esos 7 kilómetros que hay dentro de de donde se hizo como tal esa parte del proyecto. Sí, pero el Ah, socioeconómico listo. también. Pero sí, bueno, sí, pero como te decía, el certificado que nos dice en cuanto a si hay comunidades o no hay comunidades afectadas por el proyecto, nos muestra que nuestra área directa está cerca, pero no en esos 7 kilómetros, porque esos 7 kilómetros son manglar. Entonces, ojo con la expresión, no es área directa, es área puntual de Puntual. influencia. Exactamente. Ujú. Mira, Listo, Alejandra profe. ya se conectó nuevamente. Listo, Entonces, profe. Ale, es que Luz tenía una duda y es con respecto a la metodología que ustedes utilizaron. Si ustedes se guiaron por la metodología de la ANLA o si además consultaron otras metodologías. Esa era una de las preguntas. Y la otra es si había cambios a lo largo del tiempo en esas metodologías. ¿Sí, Luz? ¿Eso es? Sí, no, profe. Alejandra, qué pena. Es que, mira, cuando ustedes empiezan a hacer esa metodología que ustedes siguieron, ¿ustedes también se guiaron por algún estudio de impacto en el lugar como tal, en el páramo? ¿O simplemente siguieron la metodología de la ANDA? Es que nosotros estamos trabajando en el viaducto del Gran Manglar, que es la unión entre
Barranquilla y Cartagena, pero elegimos solamente un tramo de 7 kilómetros de esa construcción, de ese proyecto. Entonces estábamos pensando en analizar como tal el estudio de impacto ambiental que hay dentro de la resolución que dio permiso o dio licencia al proyecto. Pero entonces no sé, como ya trabajaste y como ya alimentaste tu visor, ¿qué nos aconsejas? Si miramos directamente el estudio que tienen ellos o nos guiamos simplemente por la metodología de la ANDA. Pues lo que nosotros hicimos en el proyecto fue directamente desde la metodología de la ANLA. O sea, nos seguimos al pie de la letra esa metodología porque muchas veces la gente hace, o sea, tienen que revisar bien, o sea, esa información que ya está, o sea, que ya tienen como base, y sí se pueden guiar de un poco de eso, pero yo les aconsejo que se sigan la metodología en la ANLA, que esa es la que te dice a ti cuáles son las variables que tú puedes considerar. Ahí prácticamente en la metodología en la ANLA te dice cuáles son prácticamente el paso a paso a seguir. Entonces me parece mejor que te guíes por la de la ANLA porque pues realmente si lo haces como lo hizo la otra persona, pues no puedes ver que de pronto no te va a cambiar mucho lo que tú hagas y lo que hicieron ellos. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que es claro que es lo mejor es seguir el paso a paso, que es lo que también nos sugiere Valle y lo que yo les sugiero. Por eso, desde principio de semestre, uno de los documentos más, de los primeros documentos que subimos al aula fue precisamente ese. Sí, profe, es mejor que sigan la metodología en la ANLA. Al igual no es difícil de entender y no es difícil de, digamos, uno tomar esos criterios de selección. Como les decía, es más de lo que ustedes y su proyecto o lo que van a hacer, ustedes seleccionan de esos cuáles les conviene tomar, pero no es Exacto. difícil. Y lo otro que les recomiendo es, por favor, no se enreden estableciendo ni calificando atributos que no tienen relación directa. Solamente escojan lo que tienen única y exclusivamente peso para la zona y para la obra que ustedes están evaluando en cada uno de los componentes. Sí, profe. ¿Listo? Y Bueno, también Ale, pues es mil importante que gracias. de Creo que pronto, es importante de pronto que miren, o sea, investiguen más, o sea, bueno, yo seleccioné, digamos, por ejemplo, en mi caso, que era el páramo, pero entonces, aparte de eso, nosotros no encontramos como una metodología, lo que preguntaba la muchacha ahorita, que me dijera, se hizo esto porque no se ha hecho, la zonificación ambiental. Entonces, es importante que sí consulten aparte más cositas, que eso también les ayuda. O sea, no solo es, bueno, lo primero que encontré, no, busquen más y verán que arman un buen trabajo. y lo otro, chicos, es que este trabajo, pues, es el paso a paso de su entrega final del semestre. Recuerden que el primer ejercicio, que es el que estamos trabajando con la profe Maye, tiene que ver solamente con la delimitación del área de influencia. Y el resto de cosas, el resto de variables y el resto de atributos por cada uno de los componentes, los vamos a ir trabajando durante todo la fracción de semestre que nos queda. Entonces, sí es importante que vayan organizando la información con lo que hablábamos al principio de la clase, ir armando una carpetica para cada uno de los componentes, ir alimentando la información, pero sobre todo que esos primeros datos que son los que vamos a trabajar en el taller del lunes sean única y exclusivamente para la delimitación del área de influencia del proyecto. ¿Listo? El resto poco a poco ustedes lo van haciendo.